Judas, al igual que Santiago, hermanos, dije casualmente, pero Judas no es el mismo Judas que se ahorcó, no es Judas Iscariote. Este Judas era medio hermano de Jesús. El que escribe esta carta era medio hermano de Jesús, al igual que Jacobo o Santiago también era medio hermano de Jesús. Quiero que veamos, hermanos, Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13. Jesús tenía hermanos en la carne. María no quedó virgen, ella era virgen cuando tuvo a Jesús, pero luego ella tuvo más hijos y hijas. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo capítulo 13, versículo 55. Y dije que Judas era un medio hermano de Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: ¿no es este el hijo del carpintero? Están hablando de Jesús. Dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y quién más? Y Judas. Sabemos que este Judas es medio hermano de Jesús. Ahora vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 6. Y algo vamos a aprender en esta mañana es usar la Biblia, ¿verdad? Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesús tuvo más hermanos y más hermanas. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que María sí era virgen cuando tuvo a Jesús, pero no se quedó virgen. Ella tuvo más hijos e hijas, y Judas, al igual que Jacobo, eran hermanos, medio hermanos de Cristo. Pero quiero que entendamos, hermanos, que Judas, al igual que Jacobo, no creía en Jesús como Salvador, como Hijo de Dios, hasta después de la resurrección. Ahora, creían en Jesús, en su existencia, porque es imposible negar su existencia cuando vives en la misma casa. Crecieron juntos, comían en la misma mesa, así que no es que no creían en la existencia de la persona de Jesús, pero no entendían o no creían que Él era Hijo de Dios. Imagínense criarse con un hermano en la carne o una hermana y creer que ellos sinceramente fueron, ¿verdad? Que la mamá había sido concebida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que este bebé es divinidad y deidad, Hijo de Dios. Y ellos simplemente no creían eso hasta después de la resurrección. Aunque eran medio hermanos, aunque vivían en la misma casa que él, aunque comían juntos, pero no creían en él como Hijo de Dios. Quiero que vayamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 5. Juan 7, 5. Dice la palabra de Dios ahí. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: porque ni aún sus ¿quiénes? Sus hermanos, ¿qué dice? Creían en él. Sabemos, hermanos, que los hermanos de Jesús en la carne no creían en él. Pero ahora, hermanos, si vamos al libro de Hechos, vamos un poco más adelante. Dije que íbamos a usar su Biblia en esta tarde, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 14. Encontramos que en Hechos, después de la resurrección, hay un gran cambio. Hechos capítulo 1, versículo 14. Encontramos un gran cambio. Hechos 1:14. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice: estos están en el aposento alto, están orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo ya ascendió al cielo. Dice el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con ¿quién dice? Sus hermanos. Así que, hermanos, encontramos que los hermanos de Jesús, después de la resurrección, cambian su forma de pensar hacia Jesús. Ellos entienden que ese Jesús es el Hijo de Dios. Ellos entienden que ese Jesús no era cualquiera. Ese Jesús no nada más
era un morrillo, como decimos. Él era concebido del Espíritu Santo, era Dios en carne. Imagínense eso. Ahora vamos a regresar a Judas, porque ahora entendemos un poquito de Judas, que Judas era medio hermano de Jesús. Entendemos que Judas primero no creía en Jesús. Después, más adelante, después de la resurrección, Judas entiende quién es Jesús, y la resurrección por eso es tan importante. La resurrección declara quién es Jesús. Y luego mira lo que dice Judas en el versículo 1, dice Judas, y luego ¿qué dice? Siervo de Jesucristo. Hermanos, él no se describe a sí mismo como hermano de Jesús, sino se declara como siervo de Jesucristo. Sin duda, Judas valora el hecho de que Jesús fue su medio hermano y que creció en la misma casa. Imagínese poder decir que usted creció en la misma casa con Jesús, pero aún más valioso para él fue su nueva relación con Jesús. Un comentarista escribe que para Judas la sangre de la cruz que lo salvó fue más importante que la sangre de la familia en sus venas que lo relacionó con Jesús. Jacobo, Santiago, también medio hermano de Jesús, era un líder importante en la iglesia de Jerusalén. Pero aquí Judas, el medio hermano de Jesús, escribe una carta a cristianos. ¿A quién le escribe la carta? Cristianos. ¿Cuántos cristianos tenemos aquí en esta? Esta carta es para cristianos. Judas identifica a los cristianos en tres maneras. Quiero que vayamos al versículo 1, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y luego dice a los llamados. ¿A los qué? A los llamados. La primera manera que él identifica a los cristianos es llamados. Llamados. Si usted ha sido salvo, usted ha sido llamado. Si usted ha sido salvo, usted fue llamado. Y quiero que entendamos este llamamiento en 2 de Tesalonicenses. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Versículo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Usted fue llamado, si usted ha sido salvo, si usted es salva, usted fue llamado, llamada. 2 de Tesalonicenses 2:14, ¿lo tienen ahí? Dice, a lo cual os llamó, estoy en 2 de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó. ¿Cómo nos llamó? Mediante nuestro ¿qué? Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la manera que Él nos llama es a través o por medio del Evangelio. El Evangelio no es solamente una hermosa historia. Yo recuerdo mi cuñada cuidaba a una niña de la India. Recuerdo que mi cuñada le contó a esta niña, ella era hindú, y ella le dijo a la niña, te voy a contar una historia, y le contó acerca de Jesús. Le dijo que Jesús murió en la cruz y le explicó por qué Cristo murió en la cruz. Y a esta niña era de las que merecía la comida antes de comérsela, de la manera que ellos dan gracias y a millones de dioses, pero ella escucha la historia de Jesús y cómo murió en la cruz por ella y cómo fue sepultado y al tercer día resucitó a los muertos. Esta niña criada bajo el hinduismo, al escuchar esta hermosa historia, ella le dice a mi cuñada estas palabras, le dijo, what a beautiful, beautiful story. Nunca había escuchado la historia de Jesús. Es hermosa la historia, hermanos. La historia de Cristo es la historia más hermosa que usted va a escuchar en toda su vida. Pero el Evangelio no solamente es una historia, el Evangelio es un llamado. El Evangelio es una invitación. Es una invitación a recibir a Cristo, es una invitación a la cruz de Cristo. Cuando usted escucha el Evangelio, no nada más es para que digamos, what a beautiful story, es para que caminemos hacia la cruz de Cristo y recibamos a Jesús. Es una invitación que se nos está haciendo. Así que Judas claramente identifica a cada cristiano primero como que fuimos llamados. Quizás usted estaba en la iglesia cuando se predicó el Evangelio y usted sintió esa convicción del Espíritu Santo. Y usted sabía que esa invitación se le estaba haciendo a usted.
y usted caminó esa hilera, o usted levantó su mano, no sé a dónde o cómo, pero usted recibe y acepta la invitación. Número 2, como Judas identificó a los cristianos. Regresemos a Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que llamados. Y luego dice, santificados en Dios Padre. Y no voy a entrar a esto porque lo cubrí un poco el domingo pasado, pero la santificación es este proceso de lavamiento, de purificación, de madurez, de crecimiento espiritual. Hermanos, una vez que usted recibe a Cristo, usted entra en este proceso de santificación. El pueblo de Israel había estado 400 años en Egipto. ¿Cuántos años? En Egipto adoraban dioses, vacas y becerros. Cuando salen de Egipto, salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos salieron de Egipto y se fueron al desierto. ¿Recuerdan la historia? Cruzaron el Mar Rojo y fueron al desierto. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Salieron de Egipto, pero Egipto todavía no había salido de ellos. Cuando usted es salvo y usted recibe a Cristo, es cierto que usted es una nueva criatura, es cierto que usted ha salido de Egipto, pero es un proceso para que Egipto salga de usted. Quiero que entiendas que sus abuelos y sus padres habían adorado becerros, es todo lo que conocían, es la tradición que todavía sigue dentro de nosotros. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? Esa tradición de así lo hizo mi padre, o así lo hizo mi madre, o así lo vi, pero toma tiempo, es un proceso para que Egipto salga de nosotros. Y este proceso de la santificación, hermanos, el Espíritu Santo utiliza tantas cosas para santificarnos. Usa la palabra de Dios, usa la oración. Juan 17:16 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sabemos que la palabra nos va cambiando nuestra forma de pensar, empieza a cambiar lo que era tradición, ahora ser diferente. Estaba hoy en la mañana, me senté en una de las clases de escuela dominical, llegué con mi esposa y fuimos a una clase de parejas, así que estábamos hoy ella y yo en la escuela dominical. Nos fuimos como teenagers, ahí estamos con two lovers en una clase de parejas en la iglesia, y el hermano que estaba enseñando la clase de parejas dijo hoy, yo crecí, mi mamá nunca me decía que me amaba y mi papá nunca me dijo que me amaba y nunca me enseñaron afecto. Dice, por eso yo cuando me casé y fui seco con mi esposa, fui seco con mis hijos. Dice, porque nunca se me enseñó, pero él estaba enseñando acerca de 1 Corintios cuando dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y él está diciendo, hermanos, hay que cambiar. Aunque así fuiste criado, pero la Biblia nos enseña diferente. Es un proceso donde Dios va sacando Egipto de ti, van cambiando cosas que tuviste aún de niño, de niña en casa. Pero no solamente Judas dice los llamados, sino solamente dice santificados. Sigamos leyendo, dice, y guardados en Jesucristo. A mí me gusta eso, guardados en Jesucristo. Eso significa que tu salvación en esta tarde es segura. Tu salvación en esta tarde es segura. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 10. Si usted ha sido salvo, Dios está trabajando en su vida. Y esa salvación que usted tiene en esta mañana, en esta tarde, es segura. No tienes que estar dudando si la tienes o no la tienes, si la perdiste o no la perdiste. Es segura la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Juan capítulo 10, versículo 11, mire lo que dice ahí. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios por eso. Vamos al versículo 27, mira lo que dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oye mi voz. Yo creo que un verdadero cristiano, una verdadera oveja, desea estar en la iglesia. Yo creo que no tenemos que convencer a un verdadero cristiano a que venga a la iglesia. Yo creo que un verdadero cristiano quiere llegar a la iglesia y quiere escuchar la palabra de Dios.
Mis ovejas, dice, oyen mi voz, quieren escuchar la voz de Dios, quieren escuchar la palabra de Dios. Yo las conozco. Y luego, ¿qué dice? Me siguen. Una verdadera oveja sigue a Cristo. Sigue a Cristo. No hay que forzarla a seguir a Cristo. Sigue a Cristo porque es oveja. Pero mira lo que dice el próximo versículo. Yo les doy vida eterna. Usted, si es salvo en esta tarde, tiene vida eterna. No perecerán jamás. Y luego mira lo que dice. Ni nadie, ¿qué dice? Las arrebatará de mi mano. Le dije en esta tarde que su salvación está segura. Su salvación está segura. No te preocupes, si eres o no eres salvo, estás guardado, seguro en las manos de Cristo y Cristo en las manos de Dios Padre. El enemigo tiene que ser más fuerte que Cristo y Dios Padre para arrebatar tu alma en esta tarde. Escúchame bien, si usted es salvo, usted está seguro en las manos de Cristo en esta tarde. Usted es salvo, es hijo de Dios. Cuando pecamos, el diablo empieza a decirnos cosas como tú ya no eres salvo, tú ya no eres hijo de Dios. Escúchame bien, hermanos, en este mundo de pecado la vamos a regar, pero hay algo en nosotros que nos ayuda, nos recuerda que somos hijos de Dios. El hijo de Dios, hermanos, vivimos en un cuerpo de pecado, pero dentro de nosotros somos una nueva criatura y lo sabemos. No dejes que el diablo te diga que no eres salvo, porque tu salvación es segura en esta tarde. Pero luego mira lo que dice Judas. Regresamos al libro de Judas. Judas está escribiendo acerca de la belleza de la salvación. La salvación es bella en esta tarde. La salvación es más bella que el carro que manejas en esta tarde. La salvación está más bella que la casa en la que vives en esta tarde. La salvación está más segura que cualquier cosa. Pastor, tengo dinero en el banco, ¿está seguro? FDIC me lo asegura hasta $250,000. Hermanos, escucha bien, tu salvación está más seguro que el dinero que está en el banco que FDIC te está asegurando. Judas está hablando de lo bello que es la salvación que tenemos. Pero algo sucede mientras está escribiendo y quiero entrar en esto rápidamente. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra ¿qué? Común salvación. Y cuando yo pienso de común salvación, yo pienso de que todos tenemos que entrar por la misma puerta. No importa quién tú seas, tienes que entrar por la misma puerta. Ricos, pobres, blancos, negros, chinos, hispanos, todos tenemos que entrar por la. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos tenemos que entrar por la misma puerta. Judíos, griegos, todos tenemos que entrar por la misma puerta. Y está tratando de escribir Judas acerca de la salvación, pero algo sucede a Judas. Parece ser que al sentarse a escribir algo le pasa. Judas siente que le es necesario escribir una carta diferente. Encontramos que el principio de la carta de Judas toma una transición, cambia de momento y de hablar de algo tan bello como la salvación. Ahora mira lo que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común. Era mi deseo era escribir de la salvación. Pero dice, me ha sido ¿qué? Necesario escribiros exhortándoos que ¿qué dice? Contendáis ardientemente por la fe. Judas dice, yo comencé en este asunto queriendo escribirles algo bello acerca de la salvación. Algunos comentaristas creen que él quería hablar de la redención, no estamos seguros, pero que diferentes aspectos de la salvación. Pero algo cambió, dice, el Espíritu Santo me cambió el mensaje, el Espíritu Santo me cambió la carta. No lo iba a escribir de esto, pero el Espíritu Santo lo cambió. Mira, yo he estado en lugares donde voy a predicar y tengo un mensaje y estoy listo para subir a predicarlo, y cuando voy a subir, el Espíritu Santo me dice, no predicas eso, predicas otro. Y hay veces que no he sido obediente al Espíritu Santo, y cuando lo predico sé que Dios no está ahí.
Y he aprendido a través de los años que cuando el Espíritu Santo te habla, tú tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y Judas está por escribir acerca de la salvación, pero de momento el Espíritu Santo le cambia su mensaje. De repente cambia la carta. Y quiero que entendamos que si podemos decir, esta es una carta que no se deseaba ser escrita. Podemos decir que la escribe en contra de sus mismos deseos personales. Pero sabe que le es necesario de parte de Dios el escribir acerca de este tema. Judas, en vez de seguir su deseo, es sensible al Espíritu Santo y escribe acerca de lo que no quiere escribir. Dice él, me es necesario escribir acerca de que tenemos que contender por la fe. Contender por la fe. A mí me gusta predicar del amor de Dios y a mí me gusta predicar tantos mensajes positivos y alegres, pero de vez en cuando el Espíritu Santo me dice, tienes que cambiar tu mensaje y tienes que predicar acerca de algo que no te gusta predicar. Y el día de hoy he tenido que predicar un mensaje que sinceramente no me gusta predicarlo, pero siento que es lo que el Espíritu Santo quiere que diga. Acerca de que tenemos que contender por la fe. Tenemos que contender por la fe. Un comentarista escribe, el Espíritu Santo desvió a Judas de escribir sobre la fe para que levantara una voz de alarma y preocupación por la apostasía que se había introducido en las iglesias. La apostasía, esa palabra apostasía, mucha gente no la conoce, pero la palabra apostasía consiste de un alejamiento de la fe, es decir, un alejamiento de las enseñanzas de la palabra de Dios, hermanos. La apostasía no habla del mundo, la apostasía habla de los hijos de Dios, cuando hay un alejamiento, un enfriamiento, cuando la gente se empieza a apartar de Dios. Y si hay algo que estamos experimentando en estos momentos mundialmente es una gran apostasía. Este comentarista escribe, en los tiempos del apóstol Judas, la dimensión de la apostasía podría compararse al tamaño de una pequeña nube, del tamaño de una mano humana. Dice, pero en la actualidad, puso él, es como una tormenta que tiene la fuerza de un huracán que se extiende por todas partes. Yo salí a visitar el miércoles después del servicio, uno de mis diáconos me pidió si podíamos salir a hacer unas visitas. Y salí a visitar. Y fui a la casa de una persona que antes llegaba fielmente a la iglesia. Y llegué a su casa y me recibieron con tanta hospitalidad y amor. Pero le dije, hermanita, haces falta en la iglesia. Yo aquí porque no te veo en la iglesia, me encantaría poder verle otra vez. Y me dijo estas palabras. Me dijo, pastor, dice, te voy a ser sincero. Dice, no tengo ni así de deseo de regresar a la iglesia. Y no estaba siendo grosera conmigo, no estaba tratando de ofenderme en ninguna manera. Estábamos hablando de corazón ella y yo. Yo le dije, yo entiendo. Pero si hay algo que yo veo que está sucediendo mundialmente, es que estamos encontrando un alejamiento de Dios. Es un enfriamiento espiritual. Donde los cristianos están tibios. Donde personas que antes cantaban o antes tocaban instrumentos en la iglesia o antes ganaban almas o antes estaban sinceramente consagrados a Dios. Algunos llegan pero están indiferentes hacia Dios y algunos ni llegan ya a la iglesia. Y estamos viendo un espíritu de apostasía, hermanos, y cuando hablamos de contender por la fe, quiero que entendamos que no estamos hablando de ser contenciosos, o groseros, o insultar a otros, o no respetar a otros. Eso es fuera del caso. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, porque algunos dicen, pastor, qué bendición contender, voy a hacerles guerra a todos los que no están llegando. De eso no se trata.
Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. La clase de espíritu que tenemos que tener. 2 Timoteo 2, 24. Mira lo que dice ahí. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso. Sino que dice, amable para con los de la iglesia Greater Heights. No dice eso. Amables para con todos. No debe de haber persona más amable que nosotros aquí en esta ciudad. Amables, dice, para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mira lo que dice. Por si quizá Dios les conceda que se ¿qué? Arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, quiero que entendamos esto. Cuando contendemos por la fe, el propósito no es de ganar el argumento. El propósito es de ganarlos a ellos. Si usted ganó el argumento, pero los perdió a ellos, perdiste la batalla. Cuando hablamos de contender, hablamos de hacerlo con un espíritu de amor. Hablamos de hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Hablamos de hablar, yo recuerdo, pastor, que nos ganó a Cristo. Salió a visitar a un señor y tocó su puerta y el señor abrió la puerta y le dijo, ¿cuál es el pastor Jack? Ahí de tanta iglesia. Dijo, sí, yo soy. Dijo, no quiero nada que ver contigo y con esa iglesia. Y recuerdo que el pastor nos contaba cómo el hombre le cerró la puerta en la cara y como él agarró y se subió a su carro. Dice, yo estaba enojado, prendido. Dijo, somos humanos, no sucede, ¿verdad? Dijo, me subí al carro, me iba a largar. Dice, pero el Espíritu Santo me volvió a decir, regresa. Y él dijo, what? Dice, este hombre me cerró la puerta en la cara con coraje, que no quería saber de mí. El Espíritu Santo me dijo, regresa. Y dijo el pastor que se levantó otra vez de su carro y volvió y tocó la puerta otra vez. Y este hombre abre la puerta y lo ve otra vez y dice, what, are you serious? Dijo, yo te dije que no quiero saber nada de ti ni de tu iglesia. ¡Lárgase de aquí! El pastor dijo, yo me largué. Yo me fui, me subí al carro y dice, ahora sí, ya lo hice. Dios, tú dices que regresa, le dije, regrese, ya me voy. Y dijo, el que conoce sentó en su carro, prendió, listo para irse. El Espíritu Santo le volvió a decir, regresa. Él dijo, you are crazy. Dijo, pastor, que regresó a esa puerta y volvió a tocar la puerta. Y dijo que este hombre con coraje abre la puerta. Y dijo el pastor que agarró y se tiró en el piso. Y agarró los pies de este hombre y empezó a llorar. Agarrando los pies. Pastor Haas tenía miles de personas en su iglesia. Y este hombre cuando vio eso dijo, ¿tú tanto así me amas? Él dijo, así Dios te ama. Dijo, él me sigue mandando, Él quiere que tú seas salvo. Hermanos, cuando hablamos de contender por la fe, no estamos hablando de tener un mal espíritu. Estamos hablando de pararnos firme en lo que creemos, en la verdad que creemos, en llevar el Evangelio, en pararnos firme por nuestras convicciones, pero con un corazón de amor y de compasión por otros. Dice Judas que contendamos, pero luego dice que contendamos ardientemente. Eso habla de apasionado. Hace falta que los cristianos se vuelvan a apasionar. Yo he visto algo en la iglesia últimamente, hermanos, y no nada más digo aquí, digo en toda la iglesia. Cristianos han perdido su pasión. Oh, que Dios nos volviera a regresar a esa pasión.
Una apostasía, hermanos, es cuando empieza a ver cristianos que se están enfriando, que el corazón ya no arde, el fuego se apaga. Esta palabra contender se traduce de una palabra griega que proviene del mundo atlético. Quiero que vayamos al versículo 3 de Judas y cierro con esto. Mira lo que dice. Tengo tanto para decir, voy a parar aquí, pero dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos. No lo quería hacer, no era mi plan, quería escribir de otra cosa. Pero el Espíritu Santo me está haciendo escribir esto, que necesitamos contender por la fe. Necesitamos contender por la fe, dice que ha sido, ¿qué dice? Una vez dada a los santos. Una vez significa que la fe fue entregada una vez y no necesita ser entregada otra vez. Una vez significa que es la misma verdad que tenían los profetas, es la misma verdad que tenían los apóstoles y es la misma verdad que debemos de tener nosotros. En otras palabras, no cambia la verdad. En otras palabras, no cambia la verdad. Lo que era malo sigue siendo malo. Y lo que era bueno sigue siendo bueno. En el mundo en que vivimos, estamos empezando a aceptar cosas que la Biblia claramente enseña que no son correctas. Y tenemos como pueblo de Dios, no con un mal espíritu, con amabilidad y con amor, decir eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia enseña. Fue dada una vez, sigue siendo la misma, hermanos. Algo que se te fue enseñado, algo que tú aprendiste años atrás. Usted aprendió de orar, aprendió de leer su Biblia, aprendió. Hay lecciones que se nos fueron dadas años atrás que las hemos abandonado. Sigue siendo la misma. Algunos hombres, dice Judas, han entrado encubiertamente, y esto es peligroso. No llevan etiqueta de falsos maestros, pretenden ser bíblicos. Vemos el destino de ellos en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estos falsos maestros convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, utilizan la gracia de Dios como excusa para su libertinaje. La idea de la antigua palabra libertinaje es un pecado que se practica sin vergüenza. Hay muchos cristianos sin vergüenza hoy en día, sin ningún sentido de la conciencia o de la decencia. Y Judas tenía en mente dos cosas, tenía ideas morales y doctrinales. La gracia no es una excusa para pecar, la gracia es el poder de Dios para tener victoria sobre una vida de pecado. La gracia es el poder del Espíritu Santo para vivir una vida santa, piadosa y victoriosa. En otras palabras, hermanos, dice Judas, estamos viviendo en tiempos donde ya el pecado no se menciona, donde es más, se está aceptando el pecado. Y no podemos hacerlo así. No podemos soltar aquellas cosas que una vez se nos fueron dadas. Tenemos que regresar a las antiguas doctrinas y enseñanzas de la Biblia. Hay cosas, escúchame bien, que no son famosas hoy en día. Hay cosas que políticamente no están bien y la gente se va a burlar de nosotros. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Nos van a llevar antiguos, nos van a llamar old fashioned, nos van a llamar narrow minded. Pero no importa, porque la Biblia es la Biblia. Y las verdades no cambian. Dije, las verdades no cambian. Tenemos que contender. Tenemos que contender. Yo estaba orándole a Dios en la iglesia ayer. Me fui a orar a la iglesia y estaba orando a Dios. Que necesito una unción especial para estos tiempos en los que estamos viviendo hoy en día.
quiere salvar. Necesito una unción especial para estos tiempos. Me puse a pensar en aquellos piececitos que están detrás de nosotros. Tengo 3 hijos. Hermanos, si no hacemos algo, ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos? ¿Qué clase de iglesia le vamos a dar a nuestros hijos? Necesitamos contender por la fe. Necesitamos levantarnos una vez más y decir: esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Y yo me paro firme en lo que se me dice. Aunque la gente se burle, yo lo sigo creyendo. Aunque me llaman anticuado, yo lo sigo creyendo. Mira, yo he llegado a este punto, aunque gente se vaya de la iglesia, pero si es lo que la Biblia enseña, tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo. No estamos tratando, yo nunca en Tierra Santa, hoy quizás tuvimos más de 300 allí. Yo no estoy tratando de construir la iglesia más grande del mundo. Yo estoy tratando de predicar lo que la Biblia enseña. Y tratando de hacer con el mejor espíritu posible. Pero entiendas que si no lo hacemos, si no lo comprendemos por la fe, este asunto se va a acabar. No van a haber buenas iglesias. Y nosotros nos vamos, pero nuestros hijos y nuestros nietos se quedan en este asunto. Yo quiero que tengan una buena iglesia donde asistir. Yo quiero que haya todavía púlpitos que prediquen la verdad. Y yo necesito contender por la fe. Me gustan las palabras de Josué, donde él nos dice que él y su casa, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Si mal os parece, dijo él, ustedes escojan a quienes van a servir. Dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo miraba a mi esposa y a mis hijas y el mundo se está poniendo peor cada vez. Pero nosotros nos vamos a entregar a Dios. Nosotros vamos a darle a Dios todo lo que tenemos. Y vamos a contender por la fe. Y si yo salgo de este asunto, yo salgo contendiendo. Señor mi Dios, gracias por tu palabra. Fírmanos en esta tarde. Queremos, Dios, queremos en un mundo que está de mal en peor, pararnos firmes por las enseñanzas de tu palabra. No permitas que este espíritu de frialdad y que está ahorita mismo, mi Dios, como un río con fuerza corriendo a través del mundo, que aquí haya algo diferente en Greater Heights, que haya pasión, que haya entrega, que haya consagración, que podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted gusta hacer un altar de su silla, lo puede hacer. Gusta ir al altar, lo puede hacer. Usted entréguese a Dios, decida en esta tarde que usted va a contender por la fe, por aquellas cosas que se nos fueron sido dadas una vez, aquellas enseñanzas que recibimos. Ahora se burlan de eso. Santa en esta mañana, y lo digo aquí en Greater Heights, otras iglesias han decidido cerrar. Nos es necesario seguir abiertos. Nos es necesario. Nos es necesario.
No nada más nos es necesario estar abiertos, nos es necesario prendernos otra vez el fuego para Dios. Nos es necesario. Algunos que se han apartado regresan esta mañana. Tú que antes cantabas, regresa. Tú que antes servías, regresa. Tú que antes leías tu Biblia, regresa. Tú que antes orabas, regresa, regresa, regresa. Regresa, 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 regresa. Regresa. No sigas este espíritu que hay hoy en día. No abandones la fe que se nos ha sido dada.